Que Dios te bendiga, amado hermano, amigos. En esta hora doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder llegar hacia ustedes por este medio de comunicación. Es una bendición, ¿verdad? Los medios de comunicación para poder compartir una palabra de aliento, la palabra de Dios. Y en esta tarde Dios ha motivado a mi corazón poder compartir una palabra con ustedes en el libro de Segunda de Reyes, libro Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5. Del versículo 9 vamos a leer hasta el versículo 15. Leemos la palabra de Dios como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró, dice, a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Amén. Vamos a orar brevemente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra, meditar en esta hora, Señor. Glorifícate en este momento, Padre. Háblale a cada vida, Señor, a cada corazón. Yo no conozco, Señor, cada persona que vaya a ver este video, esta palabra, Señor, pero tú sí las conoces, Señor amado, que seas tú llegando hasta lo más profundo de sus corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo me hago a un lado, Padre, y que seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, guiando mis labios, Padre, guiando mi boca para hablar palabra tuya, Señor, y no mía. En el nombre de Jesús, Señor, la gloria y la honra siempre es para ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Hermanos y amigos, en esta tarde estamos meditando en la palabra del Señor. Lo voy a repetir de nuevo para aquel que no había escuchado la cita bíblica. Estamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 5, y estamos leyendo desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Hemos leído esta palabra, hermanos. He titulado a estos versículos que hemos leído, le he puesto un tema que se llama ¿Hasta dónde llega tu orgullo? ¿Hasta dónde llega tu orgullo? Hermanos, amados, amigos que me escuchan, hemos leído donde dice que Naamán era un hombre, hermanos, conociendo para que me entienda de qué se trataba esa historia, esta historia que hemos leído en el Antiguo Testamento. Naamán era un hombre, hermanos, que era el general del ejército del rey sirio. Él era un hombre, dice la palabra, lo describe
en los versículos anteriores a donde hemos leído, dice que era un hombre muy valeroso. Y lo voy a leer para que usted vea que así dice la palabra en el capítulo 5 desde el versículo 1. Naamán dice general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Dice que era valeroso, dice un hombre muy valiente, muy valiente el hombre. Me imagino yo, ¿verdad? Es mi imaginación, no es que lo haya leído acá, lo aclaro, que debe haber sido un hombre muy fuerte, muy robusto, con mucha valentía, con mucho valeroso, dice, ¿verdad? Lo describe así. Y su rey, ¿verdad? El rey de Siria lo tenía en alta estima, dice, porque por medio de él habían obtenido victorias en las batallas donde ellos habían salido a luchar contra el enemigo. Dios había dado la victoria a ese pueblo por medio de este hombre llamado Naamán. Pero dice que él era valeroso en extremo, pero, ahí va el pero, mire, era leproso, dice. ¿Qué era la lepra, hermanos? ¿O qué es la lepra? Hermanos, la lepra es una enfermedad muy terrible, una enfermedad tremenda, donde la piel de la persona se cae así como por pedazos. La piel se va cayendo, es algo bien terrible, es una enfermedad bien dura, bien difícil, ¿verdad? Bien difícil la enfermedad. Y en ese tiempo, el que tenía esa enfermedad llamada lepra no podía estar relacionado con las demás personas, no podía hacer sociabilizarse porque padecía esa enfermedad. Él tenía que estar siempre como aislado, ¿verdad? Por la enfermedad que él tenía, porque era una enfermedad muy terrible, muy tremenda. Entonces, pero antes de tener él esa enfermedad, dice que Dios había permitido muchas victorias en batallas que ellos habían ido a pelear con el enemigo. Dios le había dado la victoria. Entonces, como él era un hombre valeroso, dice, en extremo, su rey, ¿verdad? El rey de Siria, lo tenía en muy alta estima. O sea, tenía un gran aprecio, le tenía un lugar muy especial a él en el corazón del rey. Entonces, en la historia, hermanos, había este profeta llamado Eliseo, ¿verdad? Y a Naamán se le habló de este profeta que estaba en el pueblo de Israel. Se le dijo que él lo podía sanar. Pero sabemos de que no era el profeta, era Dios por medio del profeta. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como humanos, como personas, como hijos de Dios, no podemos hacer nada hablando humanamente. Pero sí, hermanos, si somos un verdadero cristiano, un cristiano que realmente ama a Dios, se preocupa por honrar el nombre de Dios, se preocupa por estar bien delante de Dios, lucha por tener una vida agradable delante del Señor, lucha porque sus defectos, sus errores cada día mueran más y más, tiene una búsqueda espiritual con el Señor muy grande, ¿verdad? En oración, en ayuno, en lectura. Entonces, un verdadero cristiano así, hermanos, con esas características y muchas más que hay, Dios se glorifica por medio de una persona así, porque el profeta era así. El profeta tenía una comunicación muy directa, muy cercana con Dios. Era un hombre de oración, era un hombre que hizo muchos milagros, muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque Dios lo usaba a él. Dios lo usaba como un canal, como un instrumento para poder hacer esas grandes obras. Entonces, a este hombre Naamán se le habló sobre ese profeta Eliseo. Y dice, mire, y en el versículo 9 del capítulo 5, y vino Naamán con sus caballos, dice, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, él lo fue a buscar porque le hablaron de Eliseo que él lo podía sanar.
llegó donde Eliseo y se paró, dice, a las puertas de la casa donde vivía Eliseo. Entonces Eliseo le envió, dice, un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le mandó a decir el profeta, no fue ni siquiera él a decírselo, se lo mandó a decir con el sirviente. Luego dice en el versículo 11, y Naamán se fue, dice, enojado. Enojado se fue Naamán diciendo, he aquí, dice, yo decía, para mí saldrá luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Luego dice en el versículo 12, mire, Habana y Farfar, dice, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare, dice, en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Miren, hermanos, un hombre que le tocaron el orgullo, un hombre orgulloso, un hombre con un orgullo terrible, porque mire cuáles fueron sus palabras. Él esperaba, ¿verdad?, que el profeta saliera a él personalmente. Y lo que él pensaba era de que él, pues, lo tocara, ¿verdad? Lo ministrara y pidiera al Señor, ¿verdad?, que lo sanara. Pero no fue así, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros pensamos que pueda ser, no va a ser posiblemente así como nosotros pensamos. Él esperaba que eso fuera así, pero no fue así. ¿Y saben por qué no fue así, hermanos y amigos? Porque Dios conocía el corazón de ese hombre, como conoce el tuyo y conoce el mío. Dios sabía que dentro de ese hombre había una altivez, había un orgullo, había una prepotencia, había una gran necesidad también, hermanos. Había una gran necesidad de ser sano de esa enfermedad, de ser limpio de su piel, de su carne. Pero Dios sabía que él anhelaba y deseaba ser sanado, pero también sabía que dentro de él había orgullo, mucho orgullo. Entonces Dios lo que más anhela es sanarnos a usted y a mí, nuestro interior. Nuestro interior, lo que Él más anhela es sanarnos el alma, el corazón, que cambiemos internamente primero. Porque si nosotros podemos dar un cambio aquí, interno, adentro, en lo más profundo, vamos a poder cambiar también por fuera la apariencia, nuestra forma de vestir, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar, todo lo que encierra en el ser humano. Porque ¿de qué sirve, dígame, que usted y yo cambiemos nuestra vestimenta? Que usted y yo, si antes usábamos pantalones, faldas cortas y qué sé yo, todo lo que hemos podido usar en un pasado, ¿verdad? ¿De qué sirve que dejemos el pantalón, que dejemos el short, que dejemos la minifalda y nos pongamos un gran vestido que nos tape hasta allá, hasta el ojo del pie? Un vestido que quizás hasta se arrastra cuando caminamos. Y eso es bueno, eso es muy bueno porque la palabra de Dios dice que debemos de vestirnos, dice, con pudor y con honestidad, como una verdadera hija de Dios. Eso está perfecto, pero el cambio debe de venir primero de aquí adentro.
¿Sabe por qué? Porque volviendo a la vestimenta, hermanos, ¿de qué sirve que andemos un vestido hasta el ojo del pie? ¿De qué sirve que el hombre se vista ya con la manga larga, bien honesto, bien decente, de corbata y todo, y dejó lo de antes? Pero aquí adentro todavía no ha habido un cambio. Aquí adentro todavía hay altivez, hay orgullo, hay prepotencia, hay envidia, hay egoísmo, hay hipocresía, que nos encanta andar señalando al otro, que nos encanta andarle viendo los errores y los defectos al otro, que nos encanta ver cómo el otro llegó, cómo el otro se vistió a la congregación y verlo. Y se nos ha olvidado que nosotros antes, cuando no habíamos venido a Cristo, así éramos, hermanos, o quizás éramos hasta peor. Se nos olvida eso, hermanos. No, el cambio tiene que ser aquí adentro primero. Si el cambio de adentro es genuino, es sincero, es puro, luego viene el cambio de afuera, porque las dos cosas son importantes. Las dos cosas son muy importantes delante de Dios. El cambio interno y el cambio externo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos cartas leídas. Usted y yo, amado hermano y amigo también, que si no ha conocido a Cristo, para cuando llegue a Cristo, esta palabra la tenga en su mente y en su corazón, que somos cartas leídas. ¿Por qué cartas leídas? Somos la luz del mundo. ¿Y por qué cartas leídas? Cartas leídas, hermanos, ¿sabe por qué? En nuestro trabajo, cuando el inconverso, el que no es cristiano, ve su conducta, ve su forma de ser, ve su vocabulario, su comportamiento, sus acciones, ve las mías también, ve si es una gran pleitista que por todo se altera y por todo empieza la discusión y el pleito. ¿Sabe qué es lo primero que dicen? Ve, y es cristiana, ve, y dice que es cristiana, va a creer. Para ser así como ella, mejor no soy nada. ¿Sabe qué es lo que hacemos con eso, hermanos? Con ese testimonio tan malo. Dejar en mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poner en mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, hermanos, Él sigue siendo el Rey. Él siempre está en su trono de gloria. Somos usted y yo los que debemos de pedirle misericordia a Él y pedirle que nos ayude para cambiar. Porque siempre, hermano, nosotros siempre tenemos necesidades. Siempre estamos necesitados delante de Dios. Este hombre llamado Naamán tenía una gran necesidad. Una necesidad de ser sano, de ser limpio de su carne, de su piel. Pero Dios no quería limpiar solo su carne y solo su piel. Dios quería limpiar su interno también, su parte interna, porque Dios sabía que era orgulloso, que era altivo, que siempre iba viendo algo como que él seleccionaba las cosas. Él acaba de decir aquí, donde leímos que, lo vamos a leer, mire, en el versículo 12 dice, mire, Habana dice y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores, dice, que todas las aguas de Israel? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare, dice en uno de ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Enojado, hermanos. Porque no conozco yo este río de Damasco. Pero imagino yo, ¿verdad? Permítame imaginarlo, esto es mi imaginación, de que si él decía eso, de que Habana y Farfar eran dos ríos mejores que donde lo estaba mandando el profeta Eliseo, era porque ese era un rillito, pienso yo, ¿verdad?
Recordemos, estoy usando mi imaginación. Un rillito pequeño, sencillo, posiblemente a la vista de él, insignificante, algo pequeño que no llamaba la atención como para admirar, ¿verdad? Esos ríos que él menciona de Habana y Farfar. Y él dijo, si no me fuera a meter yo ahí, ¿acaso no seré limpio también? Hermano, amigo, es que no tiene nada que ver el lugar, no tiene nada que ver al lugar donde lo estaban mandando. ¿Sabe qué era lo importante? ¿Sabe qué era lo principal? La obediencia y la humildad de él. Pero en él no estaba eso. En él no estaba la obediencia. En él no estaba, hermanos, la humildad. Había orgullo. Había altivez. ¿Cuántas veces a nosotros no nos habrán podido decir, hermana, mire, si usted va y hace esto, Dios la va a bendecir, hágalo. Hágalo porque lo hacemos para la gloria de Dios. Y ahí estamos renegando, ay, sí, es que estos son unos malagradecidos, y es que estos mejor deberían de irse al infierno, hasta los mandamos al infierno nosotros, porque así somos. Así somos nosotros, hermanos. Así es usted, así soy yo. Así somos. Nosotros nos atrevemos hasta a condenar al otro cuando no sabemos el interior de ellos, la necesidad, la tribulación o por lo que sea que estén pasando. Siempre, hermanos, cuando nosotros seamos movidos a misericordia por los demás, hagámoslo. Hagámoslo, ¿sabe por qué? Porque el Señor dice que el que le presta, dice, al pobre, a él está prestando, dice. Porque Dios se glorifica, Dios se fija y se da cuenta, Dios lo sabe. De qué manera hacemos las cosas usted y yo, si lo hacemos con todo nuestro corazón, si lo hacemos desprendidamente, sin estar después pensando, ay, ¿para qué lo hice? Si es un malagradecido, es una malagradecida, ¿para qué lo hice? Dios lo mira, Dios lo sabe, con qué corazón lo hicimos. Entonces todas esas cosas Dios quiere que usted y yo las cambiemos. Pero ¿cómo las vamos a cambiar, hermanos? Yo siempre lo digo, orando, hermanos, sometiéndonos a la oración, sometiéndonos a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo doblamos rodillas, cuando usted y yo doblamos rodillas, hermanos, esta carne muere. Esta carne cada día más deja de existir menos y existe más Dios. Exalta más nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra boca a Cristo. Y la carne cada vez está muriendo, cada vez está menguando. Por eso cuando usted de oración, cuando usted de búsqueda al Señor, usted se vuelve un cristiano espiritual. Pero si usted no hace todo eso, es un cristiano, usted es un cristiano carnal. Y por eso hay tanto cristiano que parecen pólvora, que medio les ponen a la pólvora. Usted conoce la pólvora, los cohetes en nuestros países centroamericanos. Solo les ponen el fuego y se encendió, explotó. Así es el cristiano que no ora, el cristiano que no tiene búsqueda. Con nada explota, con nada está airado, con nada está enfurecido, con nada saca todo su interior malo. Porque eso está ahí, hermanos. Amados amigos y hermanos, eso está ahí. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, eso está bien sujeto. No tan fácil sale a relucir. No tan fácil. No tan fácil usted discute con cualquiera. Se queda callado. Calla mejor, porque dice que para pelear se necesitan dos. Pero cuando usted y yo no oramos, somos cristianos carnales. Y eso suena
No sé cómo le irá a sonar, cómo lo irá a sentir, pero nos volvemos cristianos carnales. Y a Dios eso no le agrada. Eso no es agradable delante de Dios. El cristiano espiritual es el que ve todas las cosas de una manera positiva, de una manera diferente. El problema está siempre, la angustia siempre llega, pero se va rápido. Siempre se siente porque somos de carne y hueso, sentimos, pero como estamos tan conectados con el Señor, que eso se va rápido, eso no se queda ahí. Y por eso vivimos siempre en gozo, paz, alegría. Vivimos cantándole a Dios aunque no tengamos para la comida, aunque no tengamos para ir a comprar algo, pero estamos gozosos, estamos felices porque Dios mora en nosotros. Haced morir todo lo carnal. Hagamos morir todo lo carnal para que seamos cristianos espirituales. Mire este hombre, voy a leer ahora el versículo 13. Dice, mas sus criados, los criados de él, de Naamán, le dijeron, le hablaron, le hicieron reflexionar, le hicieron pensar, le dijeron sus criados. Mas sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Le dicen, diciéndote, lávate y serás limpio. Lávate y serás limpio. Naamán esperaba que Eliseo saliera a recibirlo. Como recuérdense que él era un hombre muy respetado. Era el jefe del ejército de Siria, un hombre muy valeroso, un hombre muy valiente. Y todo el ejército a él lo veía con mucho respeto, ¿verdad? Lo veían con respeto, le obedecían y él llamaba, me imagino yo, y ellos estaban ahí rapidito. Y aquella atención porque él era el jefe. Él era el jefe, él era el que mandaba, qué sé yo, cuántos hombres, ¿verdad? Del ejército, porque era muy valiente, dice, muy valeroso. Pero había un pero, era leproso. ¿Mm? Entonces, como él estaba acostumbrado, hermanos, a que siempre llegaran donde él y él mandar y él ordenar y qué sé yo, ¿verdad? Tanta cosa. Él esperaba que como Eliseo llegara así, que como él era un hombre muy valiente, muy valeroso y respetado, que Eliseo llegara así y lo viera así como un hombre muy valeroso. Pero ¿cuál fue la sorpresa de él? Que Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Ni siquiera salió a recibirlo. Eliseo mandó a su sirviente a decirle lo que tenía que hacer. Y eso le enojó a Naamán. Eso le molestó a Naamán porque le tocaron su orgullo. Le tocaron su altivez, su orgullo. Como quien dice, ¿verdad? Bueno, ¿y este quién se cree? Si yo siendo el jefe del ejército, si yo siendo el hermanito tal, si yo siendo el coordinador, el supervisor, hasta puede decir el pastor, ¿qué se cree este? Para no venir que yo he venido a buscarlo y no recibirme, sino que me manda ahí a su sirviente, ¿verdad? ¿Y este qué se cree? Vea el orgullo y con necesidad, con una gran necesidad y con orgullo. Así somos muchas veces, necesitados, pero con orgullo, hermanos. No queremos dejar el orgullo a un lado. ¿Y de qué nos sirve a nosotros el orgullo? No nos sirve para nada. Para nada nos sirve el orgullo. Al contrario, una persona orgullosa es bien mal vista. La ven bien mal. No se ve bien. La persona que ve a un orgulloso dice, uy, qué barbaridad, qué orgullo más tremendo. Y puede estar
hasta como este hombre, cayéndosele la carne en pedazos, vea los pedazos de carne cayéndose, pero orgulloso, con una gran necesidad de ser sanado, pero orgulloso. Podía más el orgullo que la necesidad que él tenía. Y él ya se iba y enojado, dice, enojado. Pero mire Dios cómo es de bueno y de misericordioso, porque así es Dios. Nuestro Dios es grande, infinito, en amor y en misericordia. Grande, infinito el Señor en misericordia y en amor. Grande. No hay palabras para describir lo grande que Él es. El corazón enorme, lleno de amor y de misericordia, porque usó a sus mismos criados. Y mire, imagínese cómo le decían sus criados. Padre mío, le decían. Así según era la reverencia y el respeto que le tenían. Quizás hasta temor a él, porque le decían Padre mío. Dios usó a estos hombres, ¿verdad? Sus criados, para hablarle a él y hacerlo reflexionar. Que por qué no obedecía. ¿Qué más le daba a obedecer? ¿Qué más? O sea, ¿qué perdía? ¿Verdad? Si obedecía, ¿qué perdía hacer como el profeta le había mandado a decir? Lo que pasa que la molestia de él era porque se lo mandaron a decir, porque ni siquiera él llegó a atenderlo, a recibirlo, sino que se lo mandó a decir, ni siquiera lo vio a él, ¿verdad? Ni siquiera lo vio, sino que le mandó el mensaje. Y como era tan orgulloso, ¿verdad? Tan prepotente y altivo, que eso lo mató. Eso bastó para que él le saliera el verdadero yo interno, le saliera el orgullo, ¿verdad? Le saliera lo verdadero interno. ¿Qué es lo que usted tiene aquí adentro? ¿Qué es lo que usted tiene ahí? Tenga cuidado, porque de un momento a otro Dios puede usar algo así, tan sencillo e insignificante como mandaban a este hombre a zambullirse a ese río de Israel. Dios puede usar algo tan insignificante para que ahí usted pueda sacar lo que realmente usted es por dentro, lo que realmente usted tiene por dentro. Porque muchas veces queremos aparentar lo que no somos. Muchas veces mostramos algo que no somos. Y adentro está el verdadero yo. Muchas veces demostramos una cosa, pero realmente adentro lo que hay es otra cosa. Pero Dios es tan maravilloso que Dios, hermanos, nos saca a luz lo que a Él no le agrada, lo que Él sabe que nosotros debemos